Dios les bendiga y bienvenido a este es su programa Joven de Cristo, en este es su canal Joven de Cristo Blog, donde estamos trayendo un contenido poderoso, edificante, pero sobre todo un contenido que yo sé que va a bendecir muchas vidas de esas que nos siguen y nos ven a través de estos medios. Que le hable su hermano Anderson Bautista y hoy me place y es más que un privilegio estar compartiendo con una mujer de Dios, la cual hoy trae un poderoso testimonio de las cosas que tuvo que pasar y vivir en ese transcurso en lo cual Dios se le reveló a su vida. Yo quiero que ella misma se esté presentando a esa bella audiencia que nos ve y nos sigue ahí a través de esta plataforma Joven de Cristo Blog. Dios le bendiga, sierva. Amén, amén, amén. Gracias. Buenas tardes para todos. Dios bendiga de manera especial Amén. a cada una de aquellas personas que están mirando esta grabación. Para mí es más que un placer y un honor estar acá. Amén. Yo creo que me gustaría que usted se inicie presentándose, dándole su nombre a esa bella audiencia que está ahí. Sí, mi nombre es Miguelina García. Para mí es un placer estar aquí. Sierva, háblanos un poquito acerca de lo que fue su vida antes de conocer al Señor. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué eran las cosas que vivía? ¿Qué edad tenía en esos tiempos? Sí, antes de conocer al Señor, pues en mi familia había una generación de personas como idólatras. Amén. Esa es la palabra correcta. Había muchas personas que adoraban imágenes, hacían hechicería y cosas como esas. Pero sucede bien el caso que cuando Dios hace, ¿cómo te digo? Cuando Dios hace un énfasis en mi familia, me llama a mí. Cuando el Señor me llama, yo tenía 16 años. Que te decía ahorita que yo pasé por la iglesia y estaba mirando que estaban dando un culto de adolescentes. Amén. En aquel culto, entonces yo decido ir porque estaban brindando palomitas y yo decido entrar. Y le dije al pastor, yo quiero aceptar al Señor. Y el pastor me dice, sí, claro, claro, mi niña. Pastor Carlos Heredia. Cuando él me dice, claro que sí, me hace la confesión de fe, me da una palomita, entonces yo salgo, porque yo ni siquiera para la iglesia iba, yo iba cruzando, yo andaba en un mandado. Ok. Entonces cuando me da la palomita, yo me quedo 2 o 3 minutos ahí como disimulando y salgo y me voy. Pero Dios estaba escribiendo esto, Dios estaba escribiendo esa fecha de mi conversión, aunque yo no lo tomé en lleno en ese momento, Dios estaba escribiendo. Porque después de eso, yo comencé como a sentirme llamada por lo que son las cosas de Dios. Wow. Comencé como a sentirme comprometida, esa es la palabra correcta. Comencé como a sentirme que tenía que ir a la iglesia, que tenía que buscar a Dios, que tenía que servirle al Señor, que había un llamado dentro de mí que me lo exigía. Entonces, cuando yo decido acudir a ese llamado que el Señor me estaba haciendo, yo recuerdo que yo comencé a visitar la iglesia constantemente. Cuando comienzo a visitar la iglesia, yo comencé a pertenecer a los jóvenes. En ese entonces, yo me agrego totalmente porque había una sed, esa es la palabra, había una sed grande de Dios en mí. Había una exigencia. Lo que pasa es que Dios le dijo al profeta Jeremías, antes que naciese te predestiné y te di por profeta a las naciones. Amén. Cuando el llamado de Dios está sobre alguien, cuando ese sí de Dios, ese sello del Espíritu Santo está sobre alguien, tiene que cumplirse, tiene que verse de que el sello está ahí, bendito sea el Señor. Porque yo recuerdo que cuando yo comencé a indagar en lo que es Dios, me metí en ayuno corrido, que no sabía ni siquiera lo que era ayunar. Comencé a tomar esos ayunos y comenzó Dios a trabajar en mi área, en mi vida, comenzó a trabajar en mí. Y yo recuerdo que en esa iglesia donde yo me congregaba, yo duré 6 años en esa porque el Señor de luego me sacó y me llevó a otra. En ese transcurso de ese tiempo, mientras estaba ahí, comencé a tener experiencias con el Espíritu Santo, comencé a poder ver las cosas diferentes. Yo recuerdo que la primera vez en mi vida que yo conocí un ángel fue una revelación en un silicio dentro de la iglesia. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia donde usted tuvo esa visitación. Correcto. Cuando yo estaba de silicio, esa noche recuerdo que estaba sola, porque no hubiese acudido nadie, nada más que yo. Cuando estoy ahí en el silicio, que estoy dormida, no profundamente, sino como un éxtasis. Veo ese personaje que se me aparece y se queda observándome. Amén. Yo tenía un teléfono celular cuando eso, y yo duraba más tiempo en el teléfono que con Dios.
Y él se quedó observándome y me dice, tú estás idolatrando. Wow. Entonces yo lo que hice fue que tomé el teléfono, lo regalé, por así decirlo, porque lo vendía a muy bajo precio, lo regalé. Y entonces decidí, yo dije, nada puede apartarme de Dios. En mi vida no puede haber algo que tome el primer lugar, que es de Dios en mi vida. Y cuando comencé a tomar esas decisiones, comenzaron los ataques de Satanás. Yo recuerdo que había un varón en esa congregación que me dijo, yo quiero llevarte a un lugar, Miguelina. Y yo le digo, sí, porque yo tenía como una sed, como vuelvo y te reitero. Y le digo, sí, yo quiero. Y me dice, es un lugar donde se ora, donde se busca a Dios, y le dice monte. Wow, No wow. conocí el monte. Yo le dije, sí, claro, me gustan las cosas de Dios, yo quiero ir, quiero indagar. Me dice, si te voy a llevar tal día. Cuando llega el día, el varón me lleva. Pues, sucede bien el caso que cuando el varón me lleva, yo comienzo a mirar el lugar por pista. Y cuando llego al lugar, yo dije, pero yo voy a durar aquí un tiempo. No, yo no puedo durar aquí un tiempo. Hierba, mata y todo eso. No hay comodidad. Exactamente. Y comencé a ver como los obstáculos. Y cuando comienzo a ver esta parte, entonces, en mi mente, porque mire, cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre alguien, es algo poderosísimo. En mi mente yo comienzo a pensar de esta forma. Pero el pastor, que es capellán, en ese entonces, no sé si conoces al pastor capellán, que le bendigo hoy en día porque es un hombre de Dios. Amén. Todos tenemos luchas y dificultades, pero es un hombre de Dios. Y recuerdo que él me dice, ¿a qué usted vino? Y yo le dije, yo vine a visitar y a mirar aquí el lugar. Y me dice, no, tú viniste a ser sanada de un ovario. Wow, Estabas wow. enferma. Y créeme, Anderson, créeme lo siguiente, que nadie lo sabía, solamente yo y Dios, de que yo tenía esa molestia, ese dolor tan fuerte que me estaba matando. Y ese pastor, cuando oró por mí, en ese mismo instante desapareció el dolor, desapareció. Yo sentí como que algo cayó sobre mí tan fuerte que yo no podía resistirme. Cuando el pastor me dice, Dios quiere que tú dures 3 meses aquí en este lugar. Ay, ay, ay. Yo dije en mi mente, 3 meses, ay Dios mío, no puedo, 3 meses, yo no puedo durar aquí, Señor. ¿Cómo voy a durar 3 meses en mi trabajo y esto? Bueno, me voy a la casa. Cuando me voy a la casa, gloria al Señor, porque esto es de verdaderamente que esto es de Dios, este testimonio. Cuando yo me voy a la casa, se me aparece un ángel por revelación, otro ángel que no era el mismo. Y me dice que Dios quería que yo fuera al lugar, que yo acudiera a su llamado. Y yo quiero ir, pero entonces el que era mi pastor no le agradaba que fueran al monte. Pero entonces cuando yo tengo ese sí de ir al lugar, de ir al monte, que Dios me está hablando, yo me voy por 3 días. Solamente 3 días. 3 días, sí. Cuando tengo 3 días allá en el lugar, que voy a salir ya, que voy a mi casa, que estoy allá, todo bien en mi casa, se me aparece otra vez el ángel y me presentó 3 llaves. Cuando él me presenta 3 llaves, ¿ustedes recuerdan de las piletas de antes? Sí. Esa pileta tenía 3 llaves y había una llave que estaba media limpia, no del todo, y las otras 2 estaban llenas de lodo, putrefactas. Me dice, ¿qué tú vas a hacer con esas 2? Me dijo el ángel. O sea, lo que yo inicié contigo en el monte no ha terminado. Wow, wow, wow. No son 3 días que yo te quiero en el lugar, son 3 meses, en pocas palabras. Cuando yo me quedo así, yo bajo la cabeza que el ángel me está reclamando que como yo no voy a volver al lugar si Dios quiere que yo esté ahí. Entonces yo decido volver. Cuando decido volver al lugar, duró 24 días. A los 24 días tengo que irme, sí, aumenté. ¿Qué pasó entonces con las oposiciones que te estaban impidiendo ir? Sí, le pedí permiso al que era mi pastor en ese entonces, él me dijo que sí. Pero cuando yo estoy allá en el lugar, él mismo me fue a buscar. A los 24 días él me fue a buscar y me sacó del lugar. Cuando entonces me saca del lugar, vuelve el mismo ángel, porque al parecer ese ángel estaba designado de que fuera el lugar, de que yo acudiera a ese llamado. Y cuando vuelve el mismo ángel y se queda mirándome, ya no, en esta vez no me dice nada, sino que se queda observándome, como quien dice, ¿cuándo es que vas a ir? Cuando yo decido romper barreras y volverle a pedir permiso al pastor, le digo, pastor, yo lo siento, pero yo tengo que irme, porque hay una exigencia de Dios en mi vida, tengo que hacerlo, pastor. Él estaba un poco, usted sabe, no quería, pero volvió y me dejó ir, perdón. Cuando entonces yo me voy al lugar, veo que pasa un mes, veo que pasan 2 meses, veo que pasan 3 meses.
veo que pasan 4, veo que pasan 5 meses, 6 meses. A los 7 meses fue que Dios me sacó del lugar. Wow. Por una desobediencia. Wow. Por una desobediencia. O sea, ya no eran de que 24 días, no eran 3 meses, eran 7 meses duré en ese lugar. En aquel monte. En aquel monte. Y cuando estoy en aquel lugar, todo se puso agrio, todo se puso amargo, no había dulce. Todo eran saladas, agrias, amargas y horripilantes. No habían dulces por ningún lado. Podríamos decir que ese tiempo que tú tuviste allí fue el tiempo de formación que Dios utilizó para limpiarte, para capacitarte y para luego de traer un depósito sobre tu vida. Correctamente, es así. En aquel tiempo yo comencé a indagar en Dios, porque mi vida en lo personal es indagar y conocer más a Dios. Yo siempre trato como de avanzar. En lo personal yo siempre digo, yo necesito hacer no 3 días de ayuno, sino 7, porque siento que con 7 me voy a acercar más. Si siento que Dios todavía quiere más, sigo buscando más hasta que yo entienda que Él se está saciando con lo que estoy haciendo o que Él está agradándole más bien con lo que estoy haciendo. Y recuerdo que en aquel monte, como te decía ahorita, yo pasé cosas terribles. Ahí la comida se escaseó. En aquel lugar mi papá y mamá dejaron de ir por un tiempo a visitarme, pero era Dios, para que yo aprendiera a depender de Dios. Más de Dios que de mis padres. Ellos duraron 3 meses aproximadamente de no ir allá al lugar. En esos 3 meses, yo recuerdo que allá había un lugar, o hay un lugar que le dicen el hato de cerdos, que ahí tienen una gran cantidad de cerdos. Y ellos iban a recolectar comida para los cerdos a los restaurantes. Y había como un facilitador que era quien como que le conseguía comida, la mejor comida para eso. Amén. Y recuerdo que en aquel entonces, ustedes saben que en los restaurantes se botan comida por la mitad, otra que casi llena, la gente prueba y la bota así. Y yo recuerdo que yo tenía que ir a buscar para yo poder comer. Yo tenía que indagar dentro de la comida de los cerdos para yo más o menos entender qué podía comer. Yo sacaba una funda de pan. Los panes estaban todos verdes, tenían 2 o 3 que estaban más o menos. Y cuando yo guardaba esos panes dentro de mi cartera, de que para cenar con ellos, cuando volvía a ver, ya estaban todos totalmente verdes. Y ese trago amargo, cuando ese pan verde, porque sabe horrible, iba bajando por mi garganta, yo decía, Señor, lo único que me decía mi mente, mi corazón, mi espíritu, yo te voy a servir. Por encima de la tormenta te voy a servir. Y esto nunca se me salió. Esto me mantenía viva, me mantenía de pie. Yo te voy a servir, Señor. Lo único que yo decía. Y recuerdo que después de esa situación, yo tenía una sola falda. ¿Y por qué me la regalaron? Y a mí se me cayó todo el cabello. Yo no me hacía un moño en la cabeza por el proceso tan fuerte. Yo tenía unos calizos, solamente unos calizos y era para todo. La iglesia, el colmado, el patio, y no cogían pincho, porque ya tenían tanto hoyito adelante que ya no cogían el pincho, y yo tenía que arrastrarlo, esos calizos. Y yo arrastrando esos calizos iba a la iglesia, iba al colmado, donde quiera que tuviera que ir, iba con mis calizos arrastrándolo. Y lo único que yo decía en mi mente, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, por encima de la prueba y de la dificultad te voy a seguir. Y en ese entonces te puedo decirte que yo comencé a conocer a Dios. La gente no quería estar cerca de mí. Nadie quería estar cerca de mí. Yo me asociaba con alguien y esa persona se me iba del lado. Ni siquiera esperaba que yo disimulara. Lo hacía así, a la clara se me iba. Yo no dormía con nadie al lado, con ninguna sierva, porque todas se iban de mi lado. O sea, era como que Dios estaba teniendo un trato personal contigo. Correcta. Para alinearte a su propósito. Correctamente, porque antes de eso el Señor me dijo, me toca a mí. O sea que le tocaba a Él trabajar en mi vida. Y bueno, cuando yo recuerdo que en aquel lugar había un aposento alto, yo subí al aposento alto por la escalera. Y cuando yo subía que me acostaba, a las 3 de la mañana, como por tiempo de 4 o 5 meses, a las 3 de la mañana se iba la luz. En ese mismo horario todos los días se iba la luz. Y cuando la luz se iba, entraba un personaje a la habitación. Yo estaba sola porque todas se me iban. Entraba ese personaje y ese personaje
yo podía tentarlo. Cuando yo comenzaba a tocarlo, tenía la boca de un cocodrilo. Wow. Y comenzaba a morderme. Yo decía, Señor, yo amanecí mordida por todos los lados. Al otro día en mi mente pensaba, comenzaba a morderme, a jalarme los moños, a hacerme como maldades para que yo me fuera del lugar. Y yo solamente bajaba la cabeza así, no podía defenderme, no sabía casi ni siquiera reprender un espíritu porque estaba siendo capacitada por Dios. Y recuerdo que un profeta me dice, mira, yo veo un espíritu, un muchacho muy usado por Dios, se llama Álvaro. Me dice, yo veo un espíritu en esta forma y veo como los ángeles descienden, glatean ese espíritu, lo encadenan y lo llevan al infierno por tu causa. Wow, wow. Santo, mi alma adora a Jesús. Cuando esto acontece, yo veo que ya aquella tribulación que yo estaba pasando comienza a cambiar. Yo veo que ya no me está golpeando ese demonio, me siento con más autoridad, me siento diferente, siento que quiero buscar y buscar y buscar. En ese entonces, oiga, con un mal comer que yo tenía, yo comencé a buscar a Dios en ayuno como una loca. Recuerdo que yo hice 7 días. Yo dije, Señor, yo quiero indagar más en ti. No quiero 3 días, quiero hacer más. Hice 7 días de ayuno corrido. Cuando estoy en estos 7 días de ayuno corrido, siento como que al 5.º día estoy débil, totalmente débil y como que me estoy cayendo. Pero digo, Señor, son 7 días. Yo te dije 7 días, te prometí 7 días, dame la fuerza para yo seguir. Logré vencer esos 7 días. Cuando logro vencer los 7 días, el Señor adquirió un espíritu de guerra. Cuando yo quiero este espíritu de guerra, yo comienzo a reprender hasta las moscas que me pasaban por el lado porque yo sabía que había una guerra fuerte en mi contra para que yo saliera del propósito. Pues cuando yo comienzo a sentir lo que es el Espíritu Santo en lleno, yo no sabía lo que era hablar en lenguas, yo todavía no conocía esa dimensión de hablar en lenguas. Cuando yo recuerdo que yo llego a mi casa, cuando estoy en mi casa yo me acuesto como de costumbre. Pero en ese horario yo me lo tomé un poquito más extraño, de que yo me acostara un poco más temprano que de lo acostumbrado. Cuando yo voy y me acuesto, yo solamente sé que cerré los ojos. Cuando yo cierro los ojos, que vuelvo y abro los ojos, ya no estoy adentro, encima de la cama. Yo estoy en otro lugar. Amén. Cuando yo comienzo a mirar así este lugar, donde estoy, comienzo a indagar dónde estaba en mi espíritu, porque era mi alma que estaba fuera del cuerpo. Cuando comienzo a indagar, veo que el lugar no tiene ni puertas ni ventanas. Simplemente una caseta de bloc. Y estaba yo dentro de esa caseta de bloc con un bombillo encendido. Cuando yo comienzo a entristecerme y a llorar, comienzo como a sentirme extraña y a sentirme como con miedo. O sea, esa es la palabra, sentí miedo. Y comienzo a llorar, a llorar, a llorar. Me tiro no de rodillas, sino me siento en una esquina. Cuando me siento en la esquina, de la nada, porque no había forma, solamente Dios pudo hacerlo. No había puertas, como te dije, no había ventanas por donde entrar ese personaje, no las habían. Cuando veo que del techo viene descendiendo un personaje, pero mientras el personaje viene descendiendo, yo levanto la cabeza. Cuando yo levanto la cabeza, veo esos pies transparentes y cristalinos a la vez. Y esos pies que se mezclaban como con el blanco y tenían como ese barro. Y a la vez es algo indescriptible, de verdad. Y cuando el personaje termina de descender, que yo miro su rostro, yo veía que su cabello era blanco como la nieve. Su rostro perfilado. Sus ojos transparentes como sus pies. Y ese personaje tenía una cara de autoridad, pero una cara de autoridad tan fuerte que se veía como que si él estuviera bravo, pero era su autoridad. Wow, wow. Y su rango. Y me dijo, párate con autoridad. Cuando él me dice que me pare, me da la mano y me para del lugar. Cuando yo comienzo a observarlo, me dice, levanta tu mano, que voy a orar por ti. Amén. Cuando él me dice esto, que levante mi mano, que va a orar por mí, él ora por mí, me hace una confesión de fe. Cuando él me hace la confesión de fe, me dice, mira, cuando él me dice así que mire, yo miro y veo un personaje que tiene una sombrilla de lado, tenía los pies cruzados y una sombrilla de lado. Y me dice, se llama el conejo y te vino a matar. Me dijo el ángel. Me dice, tú lo que tienes que hacer es introducirte en Jesucristo.
Pero tú no tenías tiempo ya caminando en el Señor. Tenía un tiempecito ya, porque como te dije, era una preparación al principio. Y estaba peleando con un espíritu que quería matarme. Ese mismo principado quería matarme desde el principio, quería que yo saliera del propósito. Cuando un principado está designado para matar a alguien y no puede matar a esa persona, otro de más alto nivel está designado para que termine lo que el otro principado anterior empezó. Entonces eso fue lo que inició. Ese principado anterior no pudo, el ángel se lo llevó, entonces vino otro de más rango, exactamente. Y me introdujo de tal forma que él tocó mi cuerpo y yo aparecí en ese lugar. Yo no sabía cómo yo aparecía ahí. Yo estaba tratando de salir, no podía salir del lugar. Pues cuando, como te dije, no hablaba en lengua todavía. Cuando el Espíritu Santo, porque creo que era el Espíritu Santo sin duda alguna, comienza a hablar conmigo, que me tiene de la mano, cae sobre mí el Espíritu Santo y fuego. Cuando cae sobre mí yo comienzo a hablar una lengua que yo no podía contenerla. Y comienzo a hablar esa lengua, y yo no le he hablado jamás, solamente en ese momento. Cuando yo comienzo a hablar en lenguas, mi espíritu comienza a volver al cuerpo, porque yo estaba vuelta. Yo duré 1 hora y media fuera del cuerpo, o sea, muerta. ¿Y sabe dónde me dijo Dios que yo estaba? Yo estaba en el Alcajé de Haití. Wow. Allá me llevó ese principado. O sea, tú pasaste por una transición de un tiempo muerta en esa experiencia, en esa guerra espiritual que se desencadenó en ese día. Exactamente, una guerra espiritual terrible, que el mismo ángel de Jehová tuvo que descender para pelear con ese demonio, para que soltara mi alma. Todo esto se evidenció, se manifestó mientras estabas en el monte. O ya hubiera descendido a tu casa. Ya hubiera descendido a mi casa, mientras estaba en la casa aconteció. Después que yo bajé del monte, aconteció después que yo estaba en mi casa. Entonces, cuando yo comencé a hablar en lenguas, el espíritu inmundo que estaba encima de mí, porque él pudo separar mi alma de mi cuerpo, porque él se subió encima de mi estómago y tenía unas garras como de este largo. Y esas garras las tenía dentro de mis huesos sumergidas. Wow. Cuando yo abro los ojos, que yo lo veo así, era algo horripilante. Tenía el cabello como que le hubieran quitado un poco del cabello, solamente tenía 3 pelitos, tenía una falda de ramos, algo horrible. Y cuando yo comencé a hablar en lengua, él saca las manos y se me bajó, porque el fuego de Dios fue más grande que él, se bajó y se fue. Cuando él se va, yo me siento como, ¿y qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Por qué pasó esto, Señor? Y yo me asusté, pero a la vez como que me sentía gozosa, como que había un gozo dentro de mí. Pues después de esto, déjame decirte que el principado volvió. Ya yo tenía autoridad, ya yo sabía pelear en el mundo espiritual, yo tenía... Después de esa noche, su vida cambió. Cambió totalmente. No hubo temor en ese tipo de experiencia, no tuvo miedo. No, ya Dios me llevaba en el mundo espiritual a diferentes tipos de experiencias y ya no me daba miedo. Pero después de esto, quiero reiterarte que yo tomé una actitud de guerra y el principado volvió como a buscar, porque la Biblia es clara, la Biblia dice que ellos andan por lugares áridos y luego vuelven como a buscar a ver si encuentran un desorden. Entonces, cuando él volvió, yo dije en mi mente, si Dios me dio el nombre, me dio la autoridad. Cuando yo digo esto, yo me paro, yo no sé cómo yo tomé esa actitud. Cuando yo me paro y lo señalo, le digo, fulano de tal, escúchame bien. En el nombre de Jesús te vas de este lugar. Tú no tienes parte ni suerte ni autoridad en mi vida. Porque Cristo me compró a precio de sangre y yo no te pertenezco a ti. Wow. Cuando yo le dije esto, yo sentí esa brisa que hizo así, ¡fum! Y se fue y jamás en la vida volvió a acontecer, volvió a aparecer con ese espíritu. Pero hay algo que quiero destacar aquí más profundo. Cuando Dios tiene planes con una persona, por eso es que Dios le dijo al profeta Jeremías, porque hago mucho énfasis en esta cita bíblica, porque se cumple en mí lo que Dios le dijo al profeta Jeremías. Antes que naciese te predestiné, te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que tú nacieras yo sabía que tú ibas a ser profetas. Antes de que tú nacieras yo sabía que tú ibas a estar predicando. Antes de que tú nacieras, hace mucho tiempo, cuando mi espíritu se movía sobre la faz de las aguas, yo sabía que eras tú. Sí. Y cuando Dios le da esta palabra, él como que se quiere echar para atrás. Pero el llamado era más fuerte que lo que... gloria a Jesús. Yo siento la presencia del Señor. El llamado del profeta era más fuerte en Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando ya yo entro en un nivel de guerra, yo quiero seguir buscando. Y yo le digo, Señor, mira, solamente tú me detienes.
solo tú me detienes, eran las palabras. Y comenzaron los ataques y yo comenzaba a contraatacar, porque hay algo que Dios me ha enseñado, varón, y es que cuando Satanás te ataca, no salir corriendo, sino contraatacar ese ataque. En estos días Satanás me dio un decreto. Me dijo, tú no vas a ir. Yo tenía que ir a un lugar. Me dijo, tú no vas. Y yo le dije, que yo no voy. Me dijo, no, tú no vas. Ok. Yo tomé un ayuno. Dije, voy a hacer tantos días de ayuno, Señor, para derribar ese principado que me dijo que yo no voy. Ahora voy a pelear en contra de ese decreto que se me dio. Porque hace muchos años que tú me hablaste de eso. Y Satanás no puede venirme con un decreto contrario a lo que ya tú estableciste. Amén. Cuando yo comienzo a pelear en contra de ese decreto, comienzo a pelear, ya tengo ya como 15 días en el ayuno. Se me aparece otra vez el principado. Pero ya esta vez no estaba como al principio. Esta vez estaba tirado en una esquina cabizbajo y vencido. Wow, tremendo. Porque ¿sabes algo? En ese momento cuando en ese momento cuando el Señor me dio esa palabra, que el principado viene y me da una palabra contraria a lo que Dios me dio, entonces yo sentí que Dios se cayó, que Dios se alejó. Y yo decía, Señor, pero yo no te escucho, yo no te siento, me están contraatacando, ¿qué sucede? Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, después que yo vencí el principado, me dijo, yo te estaba dejando a ver si realmente tú me crees a mí o le crees a Amasheikataramakaya o le crees a él. Yo te estaba dejando tranquila a ver si realmente eres una guerrera. Wow, tremendo. Porque hay algo, ministro. Satanás, ¿sabes quién tú eres? Él nunca va a venir a atacar a alguien que no conoce. Él ataca lo que él sabe. Él ataca a quien él sabe que realmente puede contraatacarlo. Amén. Satanás nunca va a atacar a alguien que esté por debajo de su nivel. Él va a atacar a alguien que vaya a su Él va a atacar a alguien que vaya a su mismo nivel. Por eso es que en aquel momento yo me senté, yo decía, Señor, no puedo con estos ataques. Pero Dios me decía, tú puedes, yo te forjé. Amén. Te forjé en el desierto para que pelearas. Y esta mañana yo meditaba en una palabra. Y era que nosotros somos el contraataque del diablo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque después que Satanás es creado, somos creados nosotros. Dando a entender que él fue creado, se rebeló. Pero fuimos creados para contraatacarlo a él como armas de guerra. Y yo me sentía, bendito sea el nombre del Señor, yo siento a Dios muy fuerte en este lugar. Amén. Y yo sentía que en vez de yo detenerme, tenía que seguir avanzando. Después estoy en otro monte que le dicen el monte Sinaí. Cuando estoy allá, no voy a mencionar el nombre, una pastora que yo conozco, estaba en un proceso, en un desierto terrible, ministro, terrible de verdad. Yo estaba en ayuno y no tenía con qué entregar. Yo hacía los ayunos y era la buena de Dios, lo que el Señor me bendijera, me diera, me supliera en el momento. Y yo recuerdo que ya cuando voy como por 22 días en el ayuno, estaba entregando, aparece una pastora que yo pensé que esa mujer me iba a socorrer del todo. Cuando aparece la pastora, yo digo, bueno, Señor, apareció fulana, creo que me va a ir bien, porque ella puede ser una fuente de bendición para mí. Amén. En este desierto. Cuando aparece ella, yo digo, Señor, no tengo con qué entregar, pero voy a ver. Cuando veo en la basura hay como, ¿sabes lo que es maná? Maná es un paquete que mandan los extranjeros, que tiene como arroz, vegetales, adentro, todo mezclado. Y allá le dicen maná. Y cuando veo esos paquetes tirados ahí, digo, Señor, mira, tú sabes que a mí me gusta eso, yo voy a pasar la conciencia en este desierto. Cojo los paquetes, los limpio y los llevo a la cocina. Cuando estoy cocinando uno de los paquetes, la pastora se me aparece en la cocina y me mira de arriba abajo con cara de asco. Y me dice, ¿por qué tú te comes eso? Yo no puedo comerme eso es un asco, me dice. Varón, mira, yo sentí como que me echaron una cubeta de agua fría. Wow. Yo quería llorar. Yo quería como que en ese momento la tierra se abriese y yo descender a lo más profundo porque yo quería como que salir corriendo. Yo le decía, a mí me gusta. Pero la actitud en que yo se lo dije era como que ya en mí no quedaba fuerza, Sí. de tan fuerte que me golpeó esa pastora. Yo le decía, a mí me gusta, yo me lo como, no hay problema. Me dice, yo no puedo comerme eso. Cuando ella me dice esto, que se va, yo le dije, Señor, gracias. Gracias porque sé que tú me estás probando.
Porque en otro tiempo yo podía decirle 20 cosas en un segundo. Pero ahora permitiste que yo me quedara callada. Yo sé que esto no viene de Satanás, esto viene de ti. Para saber si realmente tú me estás, si el material del cual yo estoy hecha realmente es durable. Y cuando ella se va, yo voy, me baño, hago algunas cuantas cosas. Cuando ella vuelve, ya yo hubiese comido, ya yo hubiese entregado, estaba feliz. Y me dice, mire, yo hice comida ahí. Miguelina me dice, yo hice comida, yo hice un moro con pollo. Yo dije, ay no, pastora, gracias, mire, yo estoy llena. Y delante de Dios yo estaba llena. Yo estoy llena, muchas gracias. Entonces, ella se entristeció porque el Espíritu Santo la reprendió. Wow. Ella fue a durar una semana y el mismo día que fue tuvo que irse. No pudo durar más tiempo. Porque hay personas que cuando te ven en el desierto, en vez de ayudarte, se burlan. O son instrumentos de Dios, pero se dejan utilizar del enemigo. Y a veces ni siquiera es Satanás, es el mismo Dios para ver si realmente el desierto te está forjando o todavía estás como el pueblo de Israel, que no quería doblegarse a Dios en el desierto. El pueblo de Israel fue al desierto para durar 40 días, no 40 años. Pero por este tiempo, por ellos querer hacer las cosas conforme a ellos, entonces duraron 40 años. Sí. El desierto no es para matar a nadie. Los desiertos son para un próximo nivel. Amén. Los desiertos son para... gloria a Jesús, mi alma adora a Cristo. Los desiertos son para llevarte hacia un próximo escalón. Por eso es que si Dios no me permite vivir todas aquellas cosas, yo no estuviera aquí ni siquiera donde. No, es imposible. Yo nunca he visto, mira, yo te voy a decir algo. Hay personas que piden bendiciones. Señor, yo quiero que tú me des un carro, quiero que me des una casa. Pero yo nunca he visto a mi Dios, a Jehová de los ejércitos, bendecir a alguien si primero no te pasa en un desierto. Amén. Porque Dios es tan perfecto que Él sabe que si te lleva al próximo escalón sin pasarte por el desierto, tú te vas a desviar. Hay personas que Dios les prohíbe cosas. Por ejemplo, mira, no camines por este lugar, no hagas aquello, y se sienten mal. Pero ¿por qué tú no se lo prohíbes a fulanito? ¿Por qué no se lo quitas a fulano? Lo que pasa es que Él a ti te conoce, Él sabe quién eres tú. Amén. Él sabe cuál es el desvío, qué es lo que hay realmente en tu corazón. Y créeme que en aquel desierto, las personas no querían estar a mi lado, pero no eran ellas, era Dios. Wow, wow. Porque era un trato especial entre Dios y yo. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a indagar y a buscar a Dios de esa forma, porque yo me aparté de todo, yo perdí amistades, yo perdí todo por Dios. Después de todas estas cosas que tú tuviste que pasar y vivir, estas experiencias que tuviste, esas visitaciones angelicales, divinas de parte de Dios y esas también visitaciones demoníacas, Sí. ¿cómo se fundamentó y cómo se formó tu vida espiritual? ¿Cómo se tornó luego de ahí? ¿Qué mujer fuiste en el mundo espiritual? ¿Qué desarrollo viste de parte de Dios? Sí, después que ya Dios me capacita en esa área, todavía estoy siendo capacitada porque realmente cuando alcancemos la estatura del varón perfecto, que estamos ya listos. Y cuando Dios ya toma la decisión, por así decirlo, ya de sacarme del desierto, yo comencé a ver a Dios de otra manera. Mi papá y mi mamá no eran cristianos cuando yo vine al Evangelio. Mi papá y mi mamá todavía estaban en el mundo. Y después que yo vine al Evangelio, mi papá y mi mamá hoy en día tienen 8 años pastoreando. Wow. Dios lo hizo. Mi abuela no era cristiana, era idólatra totalmente de las viñas, tenía altares, hacía fiestas de palo y todo eso. Es más cristiana que yo ahora. Wow, wow. Busca más a Dios que yo. Y créeme que fue un gran reto, ¿Sabes por qué? Porque todos esos espíritus que andaban rondando mi vida tuvieron que doblegarse a una palabra que fue escrita desde antes que el mundo se fundase. Amén. Wow, Dios me dijo, tremendo. ¿Continúa? Dios me dijo a mí, mira, tú vas a predicar a través de un profeta. Tú vas a ministrar mi palabra, tú vas a hablar de mí, tú vas a saber quién soy yo. Gloria a Jesús. Y cuando el Señor me decía, cada vez que Dios afirmaba la palabra, más procesos yo tenía, más grande era la guerra. Porque hay algo que causa violencia en el mundo espiritual, es a lo que Dios dice que sí y a lo que Dios dice que no. ¿Por qué digo esto? Porque a lo que Dios dice que sí, que Dios aprueba, trae una turbulencia que los demonios se turban.
Pero cuando Dios te dice que no, trae una guerra, porque Satanás viene a tentarte con esto para que tú acudas a lo que Dios dijo que no. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que esa guerra aumentó a tal modo que yo decía, Señor, si tú no me sostienes, yo me voy a volver loca. Wow. Y yo duraba, varón, porque fue un ataque tan fuerte, hasta 10, 15, 20, 30 minutos y una hora sentada en una esquina mirando hacia un solo lugar sin mirar para otro lugar. Wow. Porque mi mente como que se iba, porque era una guerra tan fuerte, pero tan fuerte, que yo no sabía cómo afirmarme. Pero después de eso, se me apareció Jesús. Y cuando el Señor se me aparece, wow, mi alma adora a Jesús. Yo no puedo olvidar esto. Jamás ni nunca voy a olvidar esto. Nunca voy a olvidar el rostro del Maestro, jamás. Y cuando el Señor se me aparece por revelación, me da la mano. Cuando Él me da la mano, yo comienzo a observar su mano y dentro de la mano tenía un papel blanco. Cuando yo tomo el papel que está dentro de la mano, lo abro. Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando el Espíritu Santo, cuando yo vuelvo a mirar, ya Jesús no estaba. Y yo dije, wow, el Señor le está hablando conmigo. Después de esa noche, cambié totalmente, mi rostro cambió. Fue como que algo pasó en aquella noche. Y la gente me miraba y yo no me miraba de la misma forma. La gente y yo decía, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Y me miraba yo al espejo buscando. Porque yo sentía que la gente miraba algo más allá. Bendito sea el Señor. Pero no se quedó ahí. Porque después de esa noche, la noche siguiente, vuelve Jesús otra vez a la revelación. Y me dice, con su dedo de autoridad, me dice, al que el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Cuando el Señor me dice esto, la gente ya no estaba como antes, que se alejaba de mí, sino como que se pegaba. Ya la gente quería estar a mi lado, ya la gente quería hablar conmigo, ya las personas se sentían como socializadas. Había un cambio. Exactamente, porque había una preparación en el desierto, pero después que Dios me saque del desierto, que me lleva a otro lugar, entonces la gente ya dice, bueno, ya está preparada. El Señor dijo en pocas palabras, ya está lista, ya puede estar con personas. Pero créeme que me pasó como a Mefibosé. Yo fui olvidada totalmente. Wow. Fui olvidada totalmente de las personas. Solamente mi papá, mi familia, solamente estaba ahí. Pero se acordó el rey. Gloria a Dios. El rey se acordó de que había una promesa para mí. El rey se acordó de que había alguien que estaba lisiado espiritualmente, que necesitaba avanzar. El rey se acordó que había alguien que aunque estaba allá atrás, en la servidumbre, necesitaba caminar porque pertenecía al reinado. Porque cuando alguien pertenece al reinado se ve. Sí. Por eso es que cuando José da la revelación a sus hermanos, ellos se turban. Le dice, ven acá, ¿cómo que este muchacho está diciendo que va a reinar? ¿Quién le dijo a ellos exactamente que José iba a reinar? Tenían una interpretación y no lo sabían. Pero no obstante, José es llevado a la cárcel y en la cárcel también es puesto por jefe. Porque el llamado que tenía José era de reinar. Sí. Y cuando este llamado de autoridad, este llamado de autoridad que estaba sobre José y de reinado tenía que visualizarse donde quiera que se metiera. Amén. Por eso es que después que José pasa el proceso en la cárcel, después es como gobernador de Egipto. Porque es que lo que Dios te da en el principio debe cumplirse en el presente. Amén. Wow, Dios te dijo, Shema Kanana Masaya. Dios le dijo a José en el principio, vas a reinar por una revelación. Dice que sus hermanos los odiaban. Ah, Dios mío, mi alma adora. Sus hermanos odiaban a José por esta revelación. Pero esa palabra que fue decretada en el principio tuvo cabida al presente de José. Porque es que tenía que cumplirse. Por eso es que cuando Dios te da una palabra, si no se cumple, no fue Dios. No, es imposible. La Biblia dice que las palabras del Señor no retornan a él vacía. Si Dios te dijo que sí, por encima de todo es sí. Aunque tú veas que no. Porque cuando Dios más me decía a mí, tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, era donde yo más tenía ataques, tribulaciones fuertes, donde yo más tenía guerras demoníacas. Tremendo, tremendo, tremendo. Porque es que lo que Dios decreta para alguien, no hay faraón, no existe Egipto, no existe Mar Rojo, no existe nadie que pueda arrebatártelo. Dios le dijo a Moisés, me gusta mucho leer la historia de Moisés, la historia de Elías,
Dios le dijo a Moisés, yo te elegí como libertador del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Que cuando Moisés llega a una etapa que se ve con el mal delante y con los egipcios detrás, se turba. En pocas palabras, Dios me dio una palabra a mí, pero estoy mirando que las cosas están un poco agrias. ¿Qué puedo hacer en ese sentido? Cuando Moisés llega, que se ve tan turbado, le habla el Señor. Le dice, ¿qué tienes en tus manos? Moisés le dice una vara, pero Dios no se refería a la vara exactamente. Dios se refería al ministerio que tenía Moisés, porque Dios habló con, bendito sea el nombre de Jesús, con aquella persona. Dios habló, dice que después que se levante ese rey, que no conocía a José, que fue malvado en gran manera, que oprimió totalmente al pueblo de Israel, Dios le habla al pueblo de que le iba a mandar un libertador. Pero entonces se arma una persecución en contra de ese libertador, porque fueron a matar los niños, y Moisés era un bebé en ese entonces. Pero algo me impacta de esta historia, y es que el mismo enemigo tuvo que preservar la vida de Moisés. Amén. Por eso es que cuando Dios te dice que vas a caminar, aunque tus pies estén lisiados, vas a caminar. Así es. Porque fue Dios quien lo dijo. Si Dios te dice, vas a ver, aunque tengas ceguera, vas a ver, porque fue Dios quien lo dijo. Amén. Y hay algo que tiene nuestro Dios en particular, y es que Dios no se queda tranquilo. Mira, Dios le dijo a Moisés que iba a ser el libertador, ¿verdad que sí? Pero hay algo. Cuando Dios le dice que tienes en tus manos, se le dice una vara, la simple vara. Usa lo que yo he puesto en ti, le dice el Señor. Pero cuando Él golpea las aguas, porque Dios hubiese depositado una autoridad máxima sobre Moisés, cuando Él golpea las aguas, no fue la vara. Ah, Dios mío, mi alma te bendice, Jesús. No fue la vara quien dividió el mal, sino el Espíritu Santo y la autoridad que estaba en Moisés. Recuérdate que Moisés tiene un encuentro con el Señor. Dice que él vio la zarza que ardía y Dios le habla de la zarza. Y este encuentro, bendito sea el nombre del Señor, que tuvo Moisés, hizo que aquel mal se dividiera. Porque todo el que se topa con la roca tiene que verse que se topó con la roca. Bendito sea el Señor. No es lo mismo que tú vengas al Evangelio a que el Señor te salga a buscar. Por eso es que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Pero como Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, Jesús procuró saber quién era Zaqueo. Por eso es que cuando él llega, lo primero que hace es mirar hacia arriba, porque él sabía que había alguien que estaba procurando conocerle. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero enfatizar en esto y en decirte, profeta del Señor, que lo que Dios hizo en mi vida, no existe precio, diamantes no existen esterlinas que puedan comprarlo. Porque cuando yo me sentía oprimida, yo lloraba todos los días, me se metió un espíritu de depresión que yo lloraba todos los días. No sabía por qué. Y recuerdo que en aquel momento de depresión, veo este personaje que va, él estaba vestido de crema, como marroncito tirando a crema. Y me dice, ¿por qué tú lloras tanto? Y me miraba fijamente a los ojos y me dijo, ya no llores más. Cuando él me dijo esta palabra, yo sentí que secaron la fuente de mi lágrima. Yo no podía llorar. Yo hacía el intento de llorar y no podía porque es que ya había como... Ya había un sello. Exactamente, había un sello. Y Dios lo hizo. Amén. El Señor lo hizo. El Señor es tan poderoso que Él puede penetrar donde otros no pueden. Amén. Él puede quitar lo que otros no pueden quitar. Él puede hacer, bendito sea el nombre de Jesús, lo que es imposible, porque era imposible que yo saliera de ese lugar. No había puertas ni ventanas en aquel lugar. No había forma de salida. Pero Dios hace una entrada donde no hay forma de entrar. Anda, Jesús. Porque Él entró por el techo. Y yo podía ver que ese personaje traspasaba todo. Y que su autoridad tenía que quitar todas las barreras que estaban en su medio. Porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo, tremendo. Mira, este poderoso testimonio que tuviste que vivir, este poderoso tiempo que tal vez en el momento no fue poderoso para ti, sino tal vez fue un tiempo que tal vez fue de angustia, tal vez un tiempo que fue de tristeza, agonía, pero que hoy yo sé que es de bendición para esas vidas que nos están escuchando y que te han escuchado en este poderoso contenido que hoy hemos traído. Yo sé que muchas vidas hoy han sido bendecidas, amén,
con este poderoso testimonio que hoy hemos traído para bendición y edificación del pueblo y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que así mismo como tú también estuviste un tiempo siendo pisoteada, siendo tal vez procesada. Hay muchas personas que están ahí, que a través de su proceso, el aceite fresco del Espíritu Santo de Dios va a venir sobre su vida. Sí. Ese pisoteo, ese menosprecio, tal vez ese tiempo de prueba fue lo que te hizo hoy ser la mujer de Dios que eres. Sí. Y yo quiero que antes de despedirnos, tú le envíes un breve mensaje a esa bella audiencia que te está viendo ahí, que tal vez está siendo procesada, tal vez está siendo menospreciada, tal vez está siendo señalado, cuestionada, tal vez siente que está sola, pero es necesario pasar por todo esto para que la gloria de Dios se manifieste. Sí. Profeta, las cámaras son tuyas. Sí, quiero decirte, querido hermano, querido profeta del Señor, evangelista, pastor, que escuchas y que estás mirando, que nuestro Dios es más que vencedor. Y hay algo también, bendito sea el Señor, que así como Dios me sacó del lodo cenagoso, así como Dios tomó aquella perla, bendito sea el nombre de Jesús, que estaba siendo pisoteada por los cerdos y la limpió y la trajo aquí, así Dios lo va a hacer contigo. Si Dios sacó a Daniel del foso de los leones, cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño, lo va a hacer contigo. Si Dios le dijo, si Dios le dijo, bendito sea el nombre del Señor, a José, de que iba a reinar, bendito sea el nombre de Jesús, lo hizo porque nuestro Dios, dice la Biblia, que nunca cambia. Él no tiene sombra de variación. Lo que Dios te dijo se va a cumplir por encima de quien sea. Lo que Dios habló de ti en el principio se va a cumplir en tu presente. Amén. Así que espéralo. Lo que Dios predestinó de ti. Por eso dice la palabra del Señor que Dios le dijo al profeta antes que naciera. O sea, yo te conocía hace mucho tiempo. Antes de que tú nacieras, yo hace mucho tiempo sabía que ibas a pasar esta tribulación y que también ibas a pasar con 100 el proceso y que te ibas a ver en victoria como te estás viendo ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. Sé que hay victoria para ti. Sé que vienen grandes victorias para tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga de gran manera. Tu hermana Miguelina por aquí. Tremendo, tremendo. Mire, hemos llegado a la parte final. Ha sido de bastante bendición. Yo sé que esas palabras han de traspasar fronteras, naciones, barrios y ciudades. Y yo sé que aquel que está débil hoy ha sido fortalecido a través de este poderoso testimonio y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a usted que está ahí para que siga viendo más contenido de bendición. Suscríbase, comente, comparte. Amén. Comparte también este contenido para que más personas puedan ser bendecidas a través de lo que estamos haciendo en este canal. También invitar a la sierva, si puede, dar también sus contactos, sus redes. Si hay alguna vida que quiere también la oración, ahí puede dar sus redes para que las personas la puedan seguir y su contacto. Sí. Excelente, excelente. En WhatsApp mi número es 809-445-1787 y en Facebook me pueden encontrar como Mesiánica del Altísimo. Me pueden encontrar en Instagram como Profeta Mesiánica y gloria al Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima ocasión. Esto es Joven de Cristo Blog. Hoy estamos desde la playa. Dios le bendiga. Hasta una próxima ocasión.